Hola amigos, buenas tardes. Confinados por la pandemia, quiero despedirme de vosotros desde mi domicilio, mediante esta grabación, ya que previsiblemente hasta el próximo curso no podremos reanudar las clases presenciales. Confiamos en el Señor y Él proveerá. Como sabéis, el extenso temario nos ha obligado a emplear 2 cursos para analizar y explicar este curso de los libros proféticos, que en el canon comprende los 4 llamados mayores, y que son los más extensos, claro, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los 12 menores, Amós, Oseas, Miqueas, Jeremías, Sofonías, Nahum, Abacún, Ageo, Zacarías, Malaquías, Joel, Jonás y Atías. Y por supuesto, Lamentaciones y Baruch, que ligados a Jeremías siempre se les lleva juntos, ¿no? El primero es atribuido a él por la Vulgata y el otro escrito por su secretario Baruch y que lleva su nombre. Hemos hablado de la introducción, marco histórico, exégesis general, interpretación, así como las citas de esos libros que aparecen en el Nuevo Testamento y que tan importantes fueron entonces como hoy. ¿Para qué? Pues para comprender mejor el mensaje cristiano anunciado y prefigurado por estos personajes, por los profetas. Los hemos ido analizando, como sabéis, por orden cronológico, y solo en el programa nos falta explicar Malaquías y los 3 que no sabemos muy bien en qué época encuadrarlos, que son Joel, Jonás y Atías. Quería, si las clases presenciales hubieran continuado, haber hecho un breve resumen de todos ellos, aunque hubiéramos empleado una clase completa, pero no ha sido posible, lo siento. Pero vamos ya con Malaquías. Está escrito en una época de gran apatía religiosa, por no ver cumplidas las promesas, habiendo perdido la confianza en Dios y dudando de su amor y su justicia, así como el interés por ellos, por Judá. El templo está ya edificado después de la cautividad, pero al comprobar que se realizan matrimonios mixtos, la vuelta a los abusos e injusticias sociales, etc., el profeta, que es probable que sea el último de los profetas escritores, en cuanto al tiempo me refiero, vuelve a hablar en nombre del Señor. Este profeta se tuvo que enfrentar a una sociedad desilusionada, con una gran parte sin fe en Dios. Se preguntaban, ¿dónde quedaron las promesas de restauración? Claro, promesas en el sentido que ellos las entendían, como país dominador, como haberse quitado del medio el imperio de Roma, etc. Y se decían, ¿no es acaso Dios injusto con su pueblo escogido? Y se preguntaban, ¿el caso es que seguimos dominados por una potencia extranjera? Entonces Malaquías ha de gritar con toda su alma que Dios premia la virtud, que Dios castiga el pecado, que no va a permitir ni ha permitido hasta ahora la aniquilación de su pueblo. Dios ha perdonado. Y Malaquías se preocupa del culto ofrecido a Yahvé y por eso dirá que los primeros en dar ejemplo deben ser los sacerdotes. Pero además hablará de un nuevo culto que ya no estará vinculado, solo al templo de Jerusalén, que se le rendirá en todo lugar y que será un sacrificio humeante y una oblación pura. Comienza el libro saliendo al paso de las quejas de los judíos por creer que Dios había tratado igual a los hijos de Esaú que a los hijos de Jacob. Oráculo, palabra de Yahvé a Israel por ministerio de Malaquías. Os he amado, dice Yahvé, y vosotros decís, ¿en qué nos ha amado? ¿No era acaso Esaú el hermano de Jacob? Oráculo de Yahvé. Sin embargo, yo amé a Jacob y a Esaú le odié. Entregué sus montes a la desolación y su heredad a los chacales del desierto. Los sacerdotes eran tan mezquinos, que lo que ofrecían no era válido ni siquiera para ofrecérselo al peor de sus enemigos. Es que debemos imitar, si Dios le basta que le ofrezcamos algo
¿Y cómo es ese algo? Si ofrecemos de lo peor que tengamos, de lo que sobra, de lo que tenemos a Dios, ¿creéis que le agradaría? Recordad el caso de Caín y Abel. Con la expansión de la actuación de Yahvé, profetizará este profeta la misa y dirá que habrá una ofrenda pura, sin mancha, y que no solo se ofrecerá en Israel, sino desde donde sale el sol hasta el ocaso. Pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaá. Es importante esto porque relativiza el valor del templo y el altar de Jerusalén, aunque está dirigido al futuro cuando llegue el Mesías. El Concilio de Trento lo ha definido como profecía cumplida. Malaquías traza el ideal del sacerdocio como institución y recuerda la elección que se describe en el quinto libro que vimos, en el Deuteronomio, diciendo que serían de la tribu de Leví, que no tendrían parte en la heredad, creo que eso lo recordaréis, y que comerían de la parte. Bien, os decía que después de comprobar cómo son perdonados, pero porque lo han pedido y han hecho penitencia, el profeta se enfada, se mosquea. ¿Por qué? Pues porque ha quedado en ridículo, según él, claro. Pero Dios reprende a Jonás de una forma deliciosa que vamos a leer ahora. Mas Yahvé dijo: ¿te parece bien irritarte? Salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la ciudad. Allí se hizo una cabaña bajo la cual se sentó a la sombra, hasta ver qué sucedía en la ciudad. Entonces Yahvé, Dios, puso una planta de ricino que creciese por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarle así de su mal. Jonás se puso muy contento por aquel ricino, pero al día siguiente, al rayar el alba, Yahvé mandó a un gusano, y el gusano picó al ricino y que se secó. Y al salir el sol, mandó Dios un sofocante viento solano. El sol hirió la cabeza de Jonás, y éste se desvaneció. Se deseó la muerte y dijo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien irritarte por ese ricino? Respondió: sí, me parece bien irritarme hasta la muerte. Y Yahvé dijo: tú tienes lástima de un ricino, porque él nada te gastes, que no hiciste tú crecer, que en el término de una noche fue y en el término de una noche feneció. Y no voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y una gran cantidad de animales. Se remarca aquí, si os dais cuenta, la misericordia divina universal. Dios ha tenido misericordia de su profeta cuando rezó desde el interior de un pez. Dios ha tenido misericordia con Nínive, que se ha arrepentido. Pues también se va a apiadar de Jonás, que como le vemos está sumido en su egoísmo. Jonás se sienta a la sombra, fabricada por él, y no consigue aliviar el calor sofocante. Así comienza esta parábola del ricino, del gusano y del viento solano. Un viento del desierto que representa a los elementos. El ricino, o el árbol que sea, o el arbusto que sea, representa a las plantas, y el gusano a los animales. El Señor, que es la verdadera sombra protectora, le da una sombra, y al mismo tiempo lo libra del mal. ¿De qué mal? Pues del calor físico, del ardor colérico que le reconcome por dentro, de sus ideas mezquinas. Y viene la maravillosa enseñanza sobre la misericordia de Dios. Si Dios se preocupa de las plantas, si Dios se preocupa de los animales, ¿cómo no va a preocuparse de los hombres, aunque no sean judíos? El mensaje es fenomenal.
aunque bien duro para los hebreos, dada su forma de pensar y su creencia religiosa de entonces. Primero, Dios ama a buenos y malos. Todos son hijos de Dios. Si por los judíos fuera, Dios hubiera aniquilado Nínive, vengando así a su pueblo, pero se encuentran con que surge un profeta que predica a los paganos y además esto lo escuchan. Hacen penitencia y piden perdón. Ah, y encima son escuchados. ¿Preferible es la muerte? Entre que Jonás es judío y que además su anuncio de destrucción resulta fallidos, vimos que Jonás dijo: Ahora pues, Yahvé, quítame la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Ahí le tienes, tío, todo valiente, ¿no? ¿Y cuántas veces ante atrocidades de los enemigos de la Iglesia se nos pasa por la cabeza deseos que Dios arreglara el problema de un plumazo? Bueno, ya sé que a vosotros nos pasa porque estáis más elevados espiritualmente que yo, pero yo he llegado a pensarlo. La benevolencia divina que llega hasta los propios animales, esta es la segunda enseñanza. ¿No iba a llegar también hasta los hombres que cambian de conducta? Otra enseñanza fenomenal. Por otro lado, las profecías, como ya lo sabemos, hemos visto antes otras, son siempre conminatorias, es decir, que tienen eficacia en el supuesto de que no se les hagan caso. Y los que las oyen y se arrepienten, o sea, oyéndolas, se obstinan en su pecado. Entonces la profecía sí siente efecto. Si Israel y Judá hubieran escuchado a tantos profetas que les fueron enviados, no habrían sufrido el cumplimiento de los castigos que se anunciaban. Hay que notar que no es que los ninivitas se convirtieran al judaísmo, sino que se convirtieron de su mala vida. Todo hombre que guarde la religión natural se reconcilia con el único Dios verdadero. Desconocemos la fecha del libro, como hemos dicho, del tiempo, pero sí vemos que sea cual fuere, como el mensaje avanza hacia la plenitud de los tiempos, cuando el mismo Hijo de Dios hecho hombre será el que nos revelará la plenitud del mensaje. Y vamos con el último, vamos con el profeta Abdías. Es el más breve de los profetas escritores, tiene un solo capítulo y 21 versículos. Y este profeta es singular porque casi todo el libro gira en torno a Edom, bien anunciando su castigo por su pecado contra Israel, bien por destacar la supremacía de Israel, y la pregunta surge: ¿por qué Edom si no tiene relieve internacional? Si me hablaras de otro país. Pues para mejor entender este corto libro, bueno, ya es una ironía llamarle libro a 21 versículos, recordamos algo sobre Edom. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, pero despreció todo cuanto representaba la primogenitura. Solo así se explica que por saciar su hambre con una comilona la vendiese. Estoy que me muero. ¿Qué me importa mi progenitura? Claro, le trae al pairo, ahora le importa comer. Y cuando después de que se ha consumado el hecho, Isaac bendice a Jacob como primogénito, le dice: Dete Dios el rocío del cielo y la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y mosto. Sírvate pueblos y arrodíllense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos y póstresen ante ti los hijos de tu madre. Y cuando Esaú se queja, pues su padre le contesta: Mira, le he hecho señor tuyo, y todos sus hermanos se lo he dado por siervos, lo he atribuido el trigo y el mosto. A ti, pues, ¿qué voy a hacer, hijo mío? Pues Edom es el pueblo que, descendiendo de Esaú, será servidor, vivirá de la espada, como anticipó su padre Isaac. A todo esto tenemos que unir que la tierra de Edom tenía paso al Mar Rojo, bastante riqueza minera en metales preciosos, por lo que fue deseada por distintos pueblos vecinos, entre ellos, como no, el hermano Judá. El primer rey de Israel, Saúl, ya luchó contra Edom, lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel.
pero fue David quien las sometió bajo su poder, venciendo a un ejército de 18.000 edomitas. Un gran paso, por otro lado, para la unificación luego en un solo reino, que se constituye con David. Cuando, tras la muerte de su hijo Salomón, se partió el reino, parece ser que lograron su independencia de Judá, reinando el hijo de Josafat, Jorán. Idumea es el nombre grecorromano de este pueblo, de Edom. Si bien no toda Idumea fue Edom, Idumea más pequeño, no fue todo Edom Idumea, ¿no? Recordamos de paso que el rey Herodes el Grande era idumeo, era de aquí. Edom guardó siempre odio a su hermano de padre, Israel, y cuando los enemigos de Israel iban contra él, pues claro, Edom casi siempre se unía en cuanto podía a los invasores. Y sabemos por algunos textos que incluso ayudaban con verdadera saña contra Israel. Dirá: recuerda, oh Yahvé, a los hijos de Edom el día de Jerusalén, los que decían: arrasad, arrasad hasta los cimientos. Hasta los cimientos. Esto aparece en el Salmo 137. Ahora pues entendemos el objeto del libro de Abdías y su comienzo. Visión de Abdías. Así dice de Edom el Señor Yahvé: hemos oído de parte de Yahvé un rumor, y un heraldo ha sido enviado a las gentes. Arriba, alcémonos en guerra contra él. He aquí que te he hecho pequeño entre las gentes. Era sobremanera despreciable. El orgullo de tu corazón te ha engañado. ¿Quién habita en las cavernas de las rocas y cuya morada son las alturas? Se dice a sí mismo: ¿quién me hará bajar a la tierra? ¿Quién me hará bajar a la tierra? En el tiempo de la salvación final, el reino del norte y el reino del sur serían uno solo, es decir, las casas de Jacob y José, y además serán como llama para Edom, que quedará convertida en estopa. Digamos que la casa de Judá es la casa de Jacob, como vemos en Abdías 1.10, y la casa de José es el reino del norte, que así se la llama, por ejemplo, en Amós, el profeta Amós, capítulo 5. Pero aun con este único tema para Abdías es profeta, y por lo tanto sembrador de esperanza. Los del Neguev poseerán la montaña de Esaú, los de la tierra baja el país de los filisteos, poseerán la campiña de Efraín y la campiña de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galaad. Los deportados, este ejército de los hijos de Israel, poseerán Canaán hasta Sarepta, y los deportados de Jerusalén, que están en Sefarat, poseerán las ciudades de Neguev, y subirán victoriosos al monte Sión para juzgar a la montaña de Esaú. Y la realeza será de Yahvé. La realeza será de Yahvé. Vamos a terminar con una nota curiosa. Hemos oído en el versículo 20 que se dice: y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat ocuparán las ciudades de mediodía. San Jerónimo dice que un judío le confesó que se trata de una región a la que Adriano, el emperador Adriano, romano, deportó muchos judíos. Pues bien, tanto en el Targum como en la literatura rabínica media y en el siríaco, se identifica a esta región del Sefarat como España. Y con esto, queridos amigos, terminamos nuestro curso dedicado a las profetas escritores. Hasta nuevo encuentro con vosotros, espero que pueda ser presencial, Dios os bendiga, si no, siempre os tendríamos atendidos por este medio telemático, claro. Un abrazo, buen verano, que lo paséis muy bien y que podamos vernos pronto.